Sean bienvenidos al canal de los mensajes espirituales de Claudio Brun, oficial. Saludos, somos los pleyadianos. Desde el equinoccio de marzo, la presencia Yo Soy de cada hijo e hija de Dios en la tierra, ha estado recibiendo un nivel de intervención divina de nuestro Dios Padre Madre, y los seres de luz de nuestro gran Sol central. La intención divina de esta asistencia celestial es preparar aún más a la humanidad a nivel celular para los cambios épicos de vibración que están teniendo lugar dentro de nuestros cuerpos terrenales y nuestra conciencia. Estos cambios de vibración nos están ayudando a todos a reunirnos conscientemente con nuestra presencia Yo Soy. Esta reunión está sanando la ilusión de nuestra separación autoinfligida, no solo de nuestra presencia Yo Soy, sino también de nuestro Padre Madre Dios. Los seres de luz nos están informando que es apropiado, que nos tomemos un tiempo para simplemente respirar, y concentrarnos en ser. Este respiro le dará a la humanidad, al reino elemental y a la Madre Tierra, la oportunidad de recuperarse antes del próximo influjo de luz. Una vez que este poderoso cambio de conciencia se haya integrado completamente en las mentes y los mundos de sentimientos emocionales de la humanidad, cada alma se dará cuenta de que ya no podemos confiar únicamente en nuestras percepciones mentales o nuestro pensamiento lógico. Cada persona comprenderá claramente que ahora debemos alcanzar la sabiduría de nuestros corazones y aprovechar el potencial divino que contiene la visión de quienes somos realmente, y por qué estamos en la Tierra durante este momento cósmico de la ascensión de la Tierra a la quinta dimensión. La velocidad con la que se está produciendo este cambio de conciencia en desarrollo, es un experimento único que nunca se ha intentado en ningún sistema de mundos. Debido a ese hecho, estamos recibiendo más ayuda de toda la creación de la que jamás se haya otorgado a un solo planeta. En este momento, hay literalmente legiones de luz de soles más allá de los soles, y de galaxias más allá de las galaxias, enfocando su luz y amor en la Madre Tierra. Cada ser de luz en el universo está tirando por nosotros, y ayudándonos lo máximo que la ley cósmica le permite. Los seres de luz dijeron que cuando completemos la realización victoriosa de este experimento, en realidad habremos co-creado una nueva octava de divinidad. Esto expandirá la luz en cada faceta de la vida en la matriz divina que todo lo abarca de nuestro Dios Padre Madre omnisciente, omnipresente y omnipotente. Siempre somos una suma total de todas nuestras experiencias, de modo que cuando finalmente completemos la reversión de los efectos adversos de nuestra dolorosa caída de la gracia, todas nuestras experiencias correctivas, quedarán registradas en los salones del conocimiento en los reinos internos. Esto significa que nuestras experiencias colectivas, tanto buenas como malas, estarán disponibles para que cada hijo e hija de Dios en evolución en todo el universo, pueda aprender de ellas. Entonces, nuestras hermanas y hermanos podrán ser testigos de las formas de pensamiento mutadas de lo que sucede, cuando usamos nuestras facultades creativas de pensamiento y sentimiento de maneras que no están basadas en el amor. Con este conocimiento sagrado, no cometerán los mismos errores ni caerán en las profundidades del dolor y sufrimiento que inadvertidamente creamos por nuestra falta de conciencia. Por esta razón, el universo entero se regocija, y los seres de luz se esfuerzan por ayudarnos en todo lo que puedan. En este mismo momento, la ayuda más poderosa que se le está brindando a la humanidad, es el santo aliento perfectamente equilibrado y elevado de nuestro Padre Madre Dios. Nuestro aliento es nuestra conexión directa con nuestros Padres Dios, la fuente de todo lo que es. Es nuestra fuerza vital. Tomamos nuestro primer aliento al nacer, y nuestro último aliento cuando pasamos por el proceso, al que nos referimos como muerte. Con cada santo aliento milagroso que tomamos,
estamos respirando la frecuencia más poderosa del amor divino integral de nuestra Madre Dios y la divina voluntad y poder de nuestro Padre Dios. Con cada respiración que tomamos, el amor divino integral de nuestra Madre Dios y la voluntad y el poder divinos de nuestro Padre Dios impregnan nuestras células, órganos, glándulas, músculos y los electrones, átomos y partículas y ondas subatómicas de nuestro sistema físico, etérico, mental y emocional. Este santo aliento está creando un ambiente en el cual nuestra presencia yo soy, está siendo acelerada y exaltada para tomar pleno dominio de nuestros cuerpos terrenales. Mientras esto ocurre, la alquimia divina que está transfigurando nuestros cuerpos terrenales de células basadas en carbono, a células de luz solar cristalinas de quinta dimensión se está acelerando enormemente. Este es un proceso individual que se está llevando a cabo dentro de cada persona, de acuerdo con nuestra capacidad de asimilar e integrar estas frecuencias sin precedentes de la luz de Dios, codificada dentro de cada aliento santo recientemente equilibrado y elevado que tomamos. Hay una inteligencia divina que es capaz de discernir y revelar a cada uno de nosotros las experiencias, creencias, actitudes, miedos, pensamientos, sentimientos, palabras, acciones y recuerdos que estamos utilizando para apoyar sistemas de creencias obsoletos, que entran en conflicto con la verdad de nuestra unidad con toda la vida. Esta inteligencia divina está exponiendo la ilusión de nuestra separación de Dios, y cualquiera de nuestras creencias o acciones, que reflejen una falta de amor y reverencia por toda la vida. A medida que la inteligencia divina dentro del santo aliento de nuestro Padre Madre Dios, se registra en nuestra mente consciente, comenzamos a saber verdaderamente que cada ser humano es divino, independientemente de cuán lejos estén sus patrones de comportamiento y experiencias de vida de reflejar esa verdad. Esta es una realización de vital importancia en el proceso de curación de la humanidad. Nuestros pensamientos y sentimientos son creativos, y aquello en lo que centramos nuestra atención, lo potenciamos y le damos forma. Si estamos constantemente pensando y hablando sobre los patrones negativos en los que participa la gente, o las cosas que no nos gustan de las personas mismas, simplemente agregamos nuestra energía y poder a las mismas cosas que no nos gustan. Esto es cierto ya sea que estemos hablando de nuestros seres queridos, nuestros amigos y compañeros de trabajo, nuestros asociados y conocidos, o nuestros funcionarios gubernamentales y líderes mundiales. Cuanto más poderosa e influyente es una persona, más crucial es para nosotros potenciar su potencial divino, enfocándonos en su presencia yo soy en lugar de en los errores que está cometiendo. Podemos potenciar y energizar el potencial divino de cada alma centrando nuestra atención en la divinidad, que pulsa en la llama de su corazón, y pidiendo a su presencia yo soy, que tome el control de sus pensamientos, sentimientos, palabras, acciones, recuerdos y creencias. La presencia yo soy de cada persona, la guiará a responder y comportarse de manera que refleje solo el bien más elevado para todos los involucrados. Cualquier comportamiento que no refleje el mayor bien para todos los involucrados, proviene del ego humano caído, fragmentado y basado en el miedo de la persona. Ahora podemos potenciar aún más el potencial divino de una persona, pidiéndole a su presencia yo soy, que expanda la inteligencia divina dentro del santo aliento masculino y femenino, equilibrado y elevado, de nuestro Padre Madre Dios, al que cada persona tiene acceso ahora con cada respiración que tomamos. Queridos, esta semana tómate el tiempo para respirar, y simplemente ser, por favor, concéntrate en el conocimiento sagrado, que la compañía del cielo ha compartido con nosotros hoy. Responde de acuerdo al llamado de tu corazón, potenciando la presencia yo soy de nuestras hermanas y hermanos, en la familia de la humanidad con tu atención, y tus intenciones divinas. Querido, Dios te bendiga. Somos los Pleyadianos.
No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos, soy Mira, del Alto Consejo Pleyadiano. Llevo muchos años trabajando a tiempo completo con el Consejo de la Tierra para la ascensión de la Tierra. Como puedes sentir, estamos muy cerca de la ascensión de la Tierra. Muchos tienen la sensación de que algo grande está por ocurrir. Sé que tienen los ojos puestos en el premio, y el corazón en la edad de oro. La quinta dimensión es mucho más que una tentación, es una realidad. Es tu futuro, donde residirá toda tu gloria. La Tierra está siendo liberada de la oscuridad. La Tierra se está preparando para disfrutar de su propia gloria. En este punto, nos complace decir que muchos miembros de la élite oscura han sido despojados de su poder y están en proceso de ser ubicados donde merecen estar. Sus secuaces todavía intentan tener el control sin éxito. Están realizando acciones negativas para estresar al planeta y a la humanidad. La mayoría del personal de la Tierra ya está consciente y reside en la quinta dimensión. Esto significa que todavía residen en forma física, pero viven conscientemente en la quinta dimensión y superiores. Esto puede ser un desafío para el cuerpo físico, pero ustedes se están adaptando y ajustando con toda la ayuda que se les puede brindar desde los reinos de la luz. Poco a poco, y cada vez más rápido, te has dado cuenta de que la vida ya no es como antes. El mundo material no está sincronizado con la conciencia superior. Esto resulta en averías, y también en la magia de los avances. Estos surgen cuando te das cuenta de más de tus dones y habilidades. Tu verdad o poder está surgiendo en tu corazón desde el Creador interior. La luz es formidable, siéntela y mira dentro de tu corazón. Confía en lo que sientes, y en lo que sabes por dentro. Se trata de liberar el pasado, y acelerar hacia el futuro. La vieja manera ya no se aplica. Toda la población de la Tierra está empezando a ver la verdad, y es impactante. Mucho más de esta verdad está saliendo a la superficie. Están en shock, y sienten ira e indignación. Algunos han sentido desesperación, o están empezando a sentirla. Nuestros seres de luz, el personal de la Tierra, están preparados para mostrar el camino. Pueden señalar hacia la nueva era. Pueden recordar a los demás que no vivan con miedo. Te recordamos que te mantengas en equilibrio y armonía. Por favor, no dejes que los próximos eventos y predicciones te desanimen o te asusten. Concéntrate en tu poder y tu capacidad para adaptarte a cualquier energía y evento que se presente. Fuiste diseñado para estar en el planeta ahora. Por favor, comprende que superarás esto, y que estás listo para que las cosas cambien en un abrir y cerrar de ojos. Yo diría que estás más que preparado para este cambio, porque has completado lo que viniste a hacer. Estamos contigo, y estamos muy agradecidos de que estemos trabajando juntos como un equipo. Pronto estaremos celebrando con la gloria de la creación. Estamos juntos, y les envío alegría, amor, paz, belleza, abundancia, sanación, fuerza y activación de su poder interior. Gracias, soy Mira del Alto Consejo Pleyadiano. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.